Saludos, se dirige a ustedes el doctor Edwin Morales Cortés. En esta ocasión vamos a estar dialogando sobre las dinámicas de interacción humana desde la perspectiva de cómo lidiar con personas que exhiben una conducta difícil. Vamos a examinar por qué nos afectamos tanto, cómo nosotros interactuamos y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos dentro de esos procesos de interacción humana. Acompáñenos. Desde hace mucho tiempo me he dado cuenta como psicólogo que una de las principales problemáticas en los lugares de trabajo y en la vida en general es cómo lidiar con otras personas. Particularmente si esas otras personas tienden a exhibir una conducta que es difícil de manejar, difícil de comprender. Pero para poder comprender el comportamiento de otros, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que conocer cuáles son nuestros temores. Tenemos que identificar nuestras fortalezas, creer en nosotros mismos, porque si no, las conductas de otros nos van a afectar con mayor facilidad. Cómo pensamos en torno a aquello que nos ocurre y cómo reaccionamos es importante mirarlo y trabajarlo. Porque en muchas ocasiones nos damos cuenta que tendemos a desplazar, a culpar a otros de las cosas que nos ocurren. Y eso también es un comportamiento mal adaptativo, un comportamiento difícil. Debemos asumir la responsabilidad por lo que hacemos y por lo que no hacemos. En muchas ocasiones también me he dado cuenta que hay personas que critican a otras, pero en realidad comparten algunas de esas características o han realizado cosas que señalan que otros han realizado. Retomando el punto de la culpa, también hay personas con conducta difícil que te van a querer hacer sentir culpable. Por lo tanto, debes estar bien claro y bien clara de quién eres y de cómo te estás comportando en esa dinámica. Siempre invito a la reflexión y pienso que te debes colocar en un plano externo, como si estuvieras en otra dimensión, observando hacia abajo qué ocurre, qué dijiste, qué gestos hiciste. Si estuviéramos conscientes de los gestos que hacemos, nos conoceríamos más. ¿Por qué? Porque es importante no solamente la palabra hablada, sino también la actitud o la predisposición anímica de la que partimos y cómo el lenguaje que utilizamos, la frecuencia en que utilizamos las palabras y cómo el lenguaje no verbal también afecta esos procesos de interacción humana. Es un reto, porque las personas cuando culpan a otras desplazan su responsabilidad en los demás y no están asumiendo la responsabilidad por sus actos o por sus omisiones. Y en ese sentido, creamos unas barreras donde no permitimos la interacción saludable. Y en el lugar de trabajo estamos llamados a interactuar. No escogemos a nuestros compañeros de trabajo. Existen unas diferencias individuales y qué bueno que existen diferencias individuales, porque qué difícil sería si todos fuéramos iguales y qué monótono también. Pero ciertamente es un reto y plantea también amenazas cuando lidiamos con personas que son muy difíciles y el entorno laboral refuerza esas conductas difíciles. Esas personas que exhiben un comportamiento difícil muchas veces no se dan cuenta. Puede ser a nivel inconsciente. O pueden darse cuenta, pero no saben cómo lidiar con ello. Por lo tanto, vamos a tener un problema ahí de reconocimiento. Las personas con conducta difícil no necesariamente son disciplinadas. Y en algunas ocasiones no se hace nada con esas conductas. Por lo tanto, tenemos que poner nuestro grano, nuestra semilla, para que pueda florecer. No vamos a cambiar a nadie, pero sí podemos persuadir para que haya unas modificaciones de conducta y que podamos interactuar de una manera más positiva. Y también nosotros podemos modificar aquello que podamos mejorar, no pensando en que siempre la otra persona es la que tiene que dar el primer paso. Cuando hablamos de interacción humana, es importante destacar que tiene que ver con las relaciones y la interdependencia y cómo se da esa interacción en el plano de la comunicación verbal, física o no verbal,
y también lo emocional. El estado anímico y las actitudes son muy importantes porque esa actitud refleja unos patrones en la manera en que nosotros nos comportamos. ¿Por qué reaccionamos a las personas de la manera que reaccionamos? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? No solamente es importante identificarlo para ser mejores en nuestro proceder y en nuestras dinámicas de interacción, sino para evitar ser presa fácil de aquellas personas que se comportan para crear disrupción, algún tipo de problema o sus conductas tienden a ser maladaptativas. Debemos evitar la tentación de colocar etiquetas. Si decimos fulano es malo, fulano es agresivo, fulano es negativo, no. La persona muestra un comportamiento, expresa unas emociones o tiende a pensar de una manera en particular. Colocar etiquetas determina. Colocar etiquetas es estigmatizante y no queremos que nos pongan etiquetas a nosotros. Uno de los principios es tratar a los demás como nos gusta o nos gustaría ser tratados. Así es que hay personas que su comportamiento no es el mejor o exhiben un comportamiento difícil porque actúan de una manera inapropiada, no esperada, no cumplen con sus deberes y responsabilidades o incurren en unas conductas improductivas o contraproducentes. También pudiera ser agresión, que eso lo hemos abordado en otros temas. También hay personas que no hacen lo que tienen que hacer, así que el comportamiento también incluye las omisiones. El doctor Navas Robledo, hace muchos años definió asertividad como la destreza en buscar mantener, aún en situaciones, ¿verdad?, de difícil manejo, aumentar el éxito en las situaciones interpersonales a través de la expresión de sentimientos, deseos o necesidades, aun cuando esa expresión podría conllevar el riesgo de fracasar. La F no es de fracaso, la F es de feedback o retrocomunicación. Debemos asumir el control, identificar aquello que nos afecta, nuestros sentimientos, que nos incomoda y examinar cómo estamos reaccionando. Pero no solamente eso, sino qué lleva a la persona a comportarse de esa manera, qué puede explicar esos comportamientos. Y tenemos que conocer cuáles son nuestros deseos y nuestras necesidades. Una de las cosas más difíciles en la vida, como les dije, es lidiar con otras personas. Porque usted puede tener preparación académica, puede tener mucha experiencia y puede tener un puesto tal vez de alto nivel. Pero si usted no regula sus emociones, si usted no sabe lidiar con personas con conducta difícil, se le va a hacer mucho más difícil y tiende a ser muy desgastante. Las personas en ocasiones confunden lo que es ser asertivo y firme y fortaleza de carácter, lo confunden con agresión. Ya en otra ocasión vamos a estar hablando sobre las diferencias entre temperamento y carácter y cómo se relaciona con el manejo de las conductas difíciles. Es importante que intentemos seriamente y establezcamos un plan para que podamos observarnos, ensayar cómo reaccionamos y que podamos reflexionar, posiblemente a través de diarios, cómo nos sentimos, vernos en un plano superior y cómo interactuamos. Los gestos, las palabras, los silencios, todos nos van a dar mucha información. Ciertamente, la autoestima es muy importante, el pensamiento racional y el manejo de las emociones, que hemos hablado en otras ocasiones. Si usted parte para el análisis de las interacciones, de la desconfianza y el pesimismo, se sesga, se afecta la calidad de la interacción. Hay ocasiones donde se van a provocar situaciones difíciles y en muchas ocasiones las personas tienden a defenderse, atacar a otros. Y como decía un asistente hace algunos años, recurren a sus conductas primitivas, automáticas, sin procesarlas, sin pensar. Si se parte de un sentido de inferioridad, si partimos del resentimiento, el rencor y el coraje, vamos
a tener relaciones ineficaces. Y no vamos a poder enfrentar y lidiar eficazmente con personas con conducta difícil. Podemos afectar nuestro estado anímico. Depresiones, ansiedades pueden resultar. El estar a la defensiva es una coraza, una protección, pero no ayuda a resolver el problema. Lo podemos entender, pero no ayuda a resolver el problema. Tampoco le digas a la persona que está a la defensiva, simplemente lo reconoces y vas a aplicar unas estrategias que vamos a hablar en otras ocasiones. Si partes del miedo y de la pasividad, tampoco vas a poder interactuar eficazmente. Si te sientes culpable, esa culpa genera vacío, genera ansiedad, genera frustración. Y el posicionamiento no puede ser el de víctima. Tampoco victimizar a otros. Así es que es importante la relación entre la autoestima, los pensamientos racionales y las emociones. Estas bases psicológicas de las conductas no solamente nos ayudan a explicarlas, sino a poder identificar en qué podemos mejorar y a desarrollar un plan de acción. Estaremos continuando con este tema en otro vídeo. Este ha sido el Dr. Edwin Morales Cortés y será hasta una próxima ocasión.